Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Dibe Mohamed, soy médica emergentóloga y en el día de hoy vamos a hablar sobre el control de la hemorragia y shock. ¿Cuáles serían los objetivos a alcanzar en esta clase? Serían las siguientes. Aprender los conceptos básicos sobre identificación y control de la hemorragia, aprender conceptos básicos sobre el shock hipovolémico, indicar los tipos de heridas que comprometen la vida del paciente y realizar correctamente las maniobras que pueden salvar la vida del paciente. Cuando nosotros estamos buscando por internet sobre este tema, vamos a ver que la característica de toda la información siempre va a ser esta imagen, la cual llama muchísimo la atención, ya que tenemos una manito, una palabra en rojo que dice stop, abajo más chiquito que dice the bleed y una frase muy corta pero muy impactante que dice salvemos una vida. ¿Pero qué significa esto? ¿Y hacia dónde nos lleva? Es muy simple, o sea, en el año 2013, un grupo de personas expertas del Comité de Trauma, que conformaban también el Comité de Tácticas de Combate, la Asociación Internacional de Medicinas en Emergencia, entre otras, se juntaron y trataron de buscar alguna alternativa para reducir la mortalidad durante el sangrado en las lesiones traumáticas. Es por eso que realizaron la campaña de Stop the Bleed, parar la hemorragia, controlar la hemorragia. Pero a la vez, esta palabra stop tiene una mnemotecnia, en la cual la S de stop es search, significa búsqueda. Busco las lesiones potencialmente mortales para poder comenzar a tratarlas. La T de tratamiento, una vez que la identifique, las trato. Y no tan solo voy a tratar la hemorragia, sino voy a evitar lo que sería la coagulopatía. La coagulopatía es una enfermedad que determina que la persona, una vez que pasando un periodo sangra, empieza a perder sangre, los mismos mecanismos de activación de la cascada de coagulación empiezan a fallar, por lo tanto ya no se forma el trombo o no se forma el coágulo y pierde constantemente la volemia. Entonces, la S era buscar la lesión, la T significa tratar esa lesión y evitar posteriormente lo que sería esa coagulopatía, la O significa observar de que las cosas o las mínimas acciones que yo hice fueron efectivas para evitar que siga sangrando el paciente y la P es prevenir las posibles resangrados. Esto es hasta que llegue el servicio de emergencia. Es por eso que la campaña estaba dirigida directamente a las personas transeúntes, a la gente que no tiene ningún conocimiento hacia ningún tipo de prácticas médicas. Ahora, ¿por qué ellos decían y dicen que es importante tratar esto? Porque más de 5 millones de personas mueren por sangrados excesivos. Cada 3 minutos una persona muere desangrada. Entre el 30 y el 40% de las muertes causadas por hemorragias podrían haber sido prevenibles porque se dan a nivel prehospitalarios. El 28% del total de las hemorragias llegan a la coagulopatía. Recuerden que acá la sangre no puede parar porque no se coagula. Y en un estudio canadiense nos dice que el 16% de las personas morían y podrían haber sido prevenibles desde el momento cero. ¿Quiénes son las personas que serían los primeros respondedores ante estas situaciones? Como ven en esta imagen, no va a ser el médico o el enfermero, tampoco el bombero o el policía, ni tampoco el servicio de emergencia, sino son los transeúntes, las personas legos, como se dicen en la bibliografía, en las cuales son los que ven el accidente y tienen que comenzar a actuar en ese momento. Recuerden que es muy importante hacer mínimas maniobras para evitar que el paciente se empeore o llegue a morir desangrado. Entonces es importante empezar a saber qué es lo que se puede hacer para evitar que el paciente muere. Con mínimo gesto nosotros podemos salvar esta vida. Entonces, antes de seguir, me gustaría hablar un poquito sobre los tipos de hemorragias que podemos encontrar y a las cuales tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si no las identificamos podrían ser potencialmente mortales para el paciente. Podemos clasificar en dos tipos. Las hemorragias internas son las que yo no veo, pero según signos
indirectos, podemos encararnos para saber si puede llegar a tener un sangrado, por ejemplo, en la cabeza. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que posiblemente el paciente pueda llegar a tener un sangrado en la cabeza? Cuando tiene signos indirectos, como la fascia de mapache, que es como un antifaz de color morado, que es como es un hematoma. Entonces ya me está diciendo ahí que el paciente puede llegar a tener un sangrado porque posiblemente tenga una fractura en la base del cráneo. ¿Qué más? Si yo lo doy vuelta al paciente y veo por detrás del pabellón auricular un hematoma, que es el signo de Butler, me dice que potencialmente el paciente pueda llegar también a tener una fractura de la base del cráneo. Que si tiene una fractura en la base del cráneo, esto puede ir acompañado de un sangrado en la misma. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos, que se llama otorraquia, o la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, que es rinorraquia. Estas cosas me indican indirectamente que el paciente puede llegar a tener una lesión a nivel del cráneo y posiblemente algún sangrado. ¿Qué más me tengo que dar cuenta? En la parte del tórax, nosotros también podemos tener sangrados y acá podemos tener un sangrado muy profuso y puede llegar a tener hasta 1500 mililitros de sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque el paciente puede estar, además de los signos indirectos de shock, puede estar respirando mal, puede tener un hematoma en la caja torácica, puede tener múltiples fracturas costales que eso me llevan a que genere una mala ventilación o la respiración de él sea muy superficial. Yo tengo que darme cuenta de eso ante la inspección y la palpación de la caja torácica. ¿Dónde más puedo encontrar sangre sin verla, pero calculo los signos indirectos a nivel abdominal? Por ejemplo, si yo tengo un hematoma en el lado derecho, a la altura del hígado, puedo presuponer que el paciente puede haber tenido una afectación a nivel del mismo y puede generar este sangrado. Y por eso el paciente está chocado, con el shock, o sea, pálido, sudoroso, taquicárdico con pulso filiforme y el abdomen levemente distendido. ¿Dónde más puedo presuponer? A nivel de la pelvis. Por ejemplo, si yo tengo este, un hematoma a nivel de la cadera y el paciente está inestable hemodinámicamente, puedo llegar a presuponer que en la pelvis está fracturada, está inestable y tiene un gran sangrado a nivel retroperitoneal y que casi toda su volemia puede estar ahí y comprometer la vida del paciente. También tenemos las otras hemorragias que son las externas, que estas hemorragias son las que yo puedo ver, pero a la vez hay que identificar cuál tiene criterios de gravedad. Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia arterial, vamos a ver que la salida de la sangre va a ser de una manera intermitente y sigue el ritmo cardíaco y es una coloración de la sangre rojo rutilante. Si es a nivel venoso, vamos a ver que sí sale la sangre de una manera continua, abundante, pero de un color rojo oscuro. Y si es a nivel capilar, es una sangre que sale en poca cantidad y generalmente para a los pocos minutos. Porque es importante identificar el tipo de sangre o el tipo de lesión que pueda tener el paciente, porque tenemos que las hemorragias arteriales son exsanguinantes. Toda la sangre o toda la volemia que tiene el paciente puede salir desde ahí y genera una alteración hemodinámica del paciente llamando shock hemorrágico o en la bibliografía uno de los shock hipovolémicos. Sea cual fuera el tipo de shock, el principio siempre va a ser el mismo. Acá hay una disminución de la perfusión de la sangre, que es importante. Esta sangre no tan solo lleva el oxígeno hacia las demás células, sino también lleva los nutrientes. Si yo tengo un lugar externo por donde sale la sangre y no va por los vasos sanguíneos, las células empiezan a estar en hipoxia, empiezan a no recibir ese oxígeno necesario para vivir, no reciben el alimento necesario también para vivir, por lo tanto empieza a haber esa alteración de la perfusión y por consiguiente alteración en la oxigenación tisular. Y esto, si se perdura durante el tiempo, puede llegar hasta la muerte del paciente, de la célula, de los tejidos y obviamente del paciente. ¿Por qué es importante caracterizar el tipo de shock que tiene el paciente? Porque me va a ir dando una visión de cuánto tiempo tengo yo para tratarlo y si potencialmente ya está en riesgo de vida.
Hay muchos cuadros en los cuales nosotros podemos referirnos y calcular el tipo o el grado de shock que está cursando en ese momento el paciente. Este cuadrito es muy característico, lo van a encontrar en el ATLS, que es un curso internacional, avalado internacionalmente por el Comité de Trauma, en la cual me dice, de acuerdo a los signos y síntomas que yo encuentro en el paciente cuando lo reviso a nivel prehospitalario, lo puedo clasificar en grado 1, 2, 3 y 4. Veo, más o menos me calcularía la cantidad en mililitros de pérdida de sangre. Si es un grado 1, perdería en menos de 750 mililitros. Acá sería menos del 15% de la volemia del paciente. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando su frecuencia cardíaca es menor a 100, cuando su presión arterial es normal, cuando el débito ordinario o urinario o el ritmo urinario es mayor a 30 mililitros por minuto y su estado mental está ligeramente ansioso. Un grado 2 es cuando ya pierde entre 750 y 1500 mililitros de sangre, entre un 15 a un 30% de su volemia. La presión sigue estando normal, pero acá se empieza a bajar un poquito el ritmo urinario, entre un 20 a un 30 cuanto máximo, y ya el paciente está ansioso. En un grado 3 podemos observar que perdería entre 1500 a 2000 de volemia, casi llegando a un 40% de volemia. La frecuencia cardíaca se empieza a subir entre más de 120 pulsaciones por minuto. Acá la presión arterial empieza a disminuir, su ritmo urinario ya decae y su estado mental ya está ansioso o algo confuso. En el grado 4 ya es cuando pierde más de 2000 mililitros de volumen, más de un 40% de su volemia. Acá ya está más taquicárdico, acá su presión arterial está imperceptible, muy disminuida, ya no orina y el paciente está confuso, letárgico o una serie de estuporoso, ya casi dormido. Con estos grados es más fácil poder identificar en qué lugar lo categorizo al paciente y le doy el grado de importancia requerida y trato de buscar los medios necesarios para poder evitar que siga progresando. Pero ante el estrés, ante el ruido, algunas veces es muy difícil darme cuenta de estas cosas, de estos parámetros, ya que entre el estrés, entre la gente que grita, entre el caos o pensar cómo era el gráfico que me determinaba cuánta cantidad de sangre potencialmente estaría perdiendo el paciente, como este cuadro es un poquito más largo, algunas veces se dificulta ante la emergencia. Entonces, yo les puedo recomendar otro score que para mí es muy práctico, se lo usa a nivel prehospitalario y hospitalario, en lo cual me mide el riesgo de shock que pueda tener el paciente, que sería el índice de shock. Para calcular el índice de shock, solamente voy a necesitar dos parámetros, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. De ahí las divido, entonces yo tengo un resultado de 0.5 a 0.6, decimos que el paciente está normal, no se encuentra en shock. Si el parámetro es de 0.8, ya me indica que tenemos un shock, un grado tipo 1, que pierde un máximo entre 10 a 20% de la volemia. Si es de 1, decimos que ya está entre 20 y 30% de la pérdida de la volemia, por lo tanto lo categorizo como un grado 2. Y si es mayor a 1, por ejemplo 1.1, ya vemos que es un grado 3 porque perdería ser entre el 30 y el 40%. Y si es casi llegando a 2, el resultado me dice que ya sería un grado 4. Es muy similar al primer cuadro que hemos visto, pero es más práctico para ponerlo en funcionamiento cuando estamos a nivel prehospitalario y hospitalario. Recuerden que esto me va a identificar si hay o no presencia de shock hemorrágico en el paciente, al igual que el otro cuadro que hemos hablado, pero es más fácil de utilizar y además todos tenemos dispositivos como los celulares y podríamos bajar la aplicación para que directamente calculen sin que yo tenga que usar la calculadora. Este índice tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%. Importante que lo conozcamos, ¿para qué?
para que nosotros podamos ponerlo en práctica y creo y considero que es muchísimo más fácil este score a diferencia del otro que acabo de mencionar. Igual, sea uno o el otro, son totalmente válidos para tratar de diagnosticar un paciente con shock hipovolémico. Entonces, yo ya tengo, yo ya identifiqué un paciente que tenía una herida potencialmente exsanguinante o que se puede llegar a complicar a medida que pasa el tiempo. Yo ya sé lo que es un shock hipovolémico o un shock hemorrágico y cuál sería el desenlace final si no lo trato, que sería la muerte del paciente. Yo ya sé diagnosticar si está o no con un shock hipovolémico el paciente, utilizando el primer cuadrito que es avalado por la TLS o el segundo utilizando el índice de shock. Y yo ya sé qué tipo de hemorragias tengo que buscar, tanto internas como externas, que pueden llegar a descompensar al paciente. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que yo ya tengo todo eso, lo que tengo que hacer es algo muy simple. Utilizar los principios primarios de la atención del trauma. Como todo en ABC, también tenemos un ABC en el control de las hemorragias y el shock, en el cual A indica alerta, llamar al servicio de emergencia. En este caso sería llamar al 107. La B, hemorragia. Localizo dónde sangra el paciente y qué tipo de hemorragia tiene y si está exsanguinante o no y puede ser altamente mortal para el paciente. Y C, comprimir esa herida, o sea, aplique presión sobre la herida. Entonces, tengo mi ABC. A de alerta, B de hemorragia y C compresión. Antes de seguir, tenemos que buscar ayuda. Recuerden que el área donde yo voy a trabajar tiene que ser un área segura, la escena segura. No puedo exponerme yo si la escena no es segura, porque en vez de haber una víctima, serían dos. Tengo que utilizar los dispositivos de bioseguridad, resguardarme yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Si yo no tengo los elementos necesarios, voy a exponer mi salud ante la atención del paciente. Y por lo tanto, necesito la utilización de guantes, anteojos, etcétera, que eviten el contagio. Y no se olviden de buscar ayuda. Entonces, ya tengo mi escena segura, vamos a comenzar con el A. A, solicito la ayuda. Acá voy a llamar al sistema de emergencia, en este caso es el 107. Voy a pedir que vengan. Voy a notificar al personal médico de emergencia y al personal de la policía que venga y me asista. Voy a darle las coordenadas lo más exactas posible para que no demoren en la asistencia, en venir y ayudarme. La B es buscar a la hemorragia. Acá necesito saber dónde está el origen de la misma. Tengo que acercarme y abordar al paciente una vez que la escena es segura y voy a buscar las lesiones que potencialmente pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Yo me debo acercar al paciente, veo si la ropa está manchada con sangre. Si es así, rompo la ropa, busco la lesión y la categorizo. Observo, no me quedo sin ver. Abordo al paciente y busco las lesiones potencialmente mortales. Y cuando hablamos de lesiones potencialmente mortales, por ejemplo, son las lesiones cuya sangre sale en chorro. Recuerden que esto es similar o es casi obvio y evidente que acá el paciente tendría una lesión a nivel arterial, que si yo no hago nada, voy a tener una exsanguinación en poco tiempo. O por ejemplo, si el paciente tiene un sangrado que no se logra detener, ya estoy pensando que puede ser una herida profunda y que si yo no hago nada, el paciente puede comprometerse su vida. O si yo me acerco al paciente y veo que alrededor del mismo ya hay un charco de sangre, me indica que el paciente ha perdido bastante cantidad o bastante porcentaje de la misma, entonces tengo que actuar inmediatamente. O si la ropa de este paciente ya está empapada de sangre, puedo presuponer que la herida es bastante profunda y necesito hacer algo porque hasta que llegue el servicio de emergencia, el paciente se puede descompensar. ¿Qué otro tipo de hemorragias comprometen la vida del mismo? Por ejemplo, al acercarme, al abordar al paciente, coloco los apósitos y estos se empapan rápidamente con sangre. O porque tengo una herida, como por ejemplo una
una amputación traumática, que acá hay una lesión de grandes vasos, por lo tanto, sangra tanto el paciente que yo tengo que hacer algo porque va a morir desangrado. O cuando ya hay un compromiso del estado de conciencia y veo que el paciente tiene una herida profunda, acá ya me indica que perdió demasiada volemia y posiblemente puede descompensarse en los próximos minutos. Entonces, una vez que yo pedí ayuda, hice la A, hago el B, que es buscar cuáles son las lesiones que potencialmente comprometen la vida del paciente, que ya hemos hablado de cada una de ellas, me sigue el cuadrito C, que es la compresión. Existen varios métodos para detener la hemorragia, pero el principio es el mismo en todos, que es comprimir los vasos sanguíneos que producen el sangrado hasta detenerlo. Es lo único que vamos a hacer en una primera medida hasta que llegue el servicio de emergencia. Entonces, primero, lógicamente, como siempre hemos hablado, vamos a garantizar la seguridad de la escena. Una vez que la escena es segura, yo me acerco al paciente y hago un abordaje. En este caso voy a buscar los sangrados que pongan en riesgo la vida del paciente. Tercero, me voy a preguntar, ¿tengo o no tengo un equipo de primeros auxilios de trauma? Si no tengo un equipo de primeros auxilios de trauma, no es que no hago nada. Al contrario, voy a aplicar una presión directa sobre la herida, voy a cubrir la herida con un paño limpio y aplico directamente presión con las dos manos. En esta imagen podemos ver que el operador identificó una herida profunda y él elige o tiene la opción de sacarse su camisa y hacer con las dos manos compresión directa en la herida hasta que llegue el servicio de emergencia. Acá la presión tiene que ser de una manera continua con las dos manos sobre la herida y hay que comprimirlo tan fuerte como se pueda y mantener la presión hasta que llegue el servicio de emergencia y puedan seguir realizando la asistencia de la misma. Con esto podemos disminuir la probabilidad que el paciente ingrese en un shock hipovolémico o en un shock hemorrágico. Ahora bien, si nosotros disponemos de un kit de primeros auxilios para trauma y tengo un paciente que está con alguna lesión potencialmente mortal, antes de abordarlo, recuerden, garantizo la seguridad del lugar. Busco el sangrado, el sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente. Me pregunto, ¿tengo o no tengo un equipo de primeros auxilios para trauma? Si lo tengo, automáticamente tengo que preguntarme, ¿dónde se encuentra la herida? Si la herida se encuentra en un brazo o en una pierna, me pregunto, ¿tengo la disponibilidad de colocar un torniquete? En este caso, si yo tengo un torniquete a mano y las heridas están en el brazo o en la pierna, yo puedo colocar, ya que si no hago nada y no comprimo esta herida, el paciente puede morir desangrado. Por lo tanto, yo por encima de la articulación de 2 a 3 traveses, por encima de la misma, yo coloco el torniquete. Una vez que lo coloco, empiezo a girar la palanca para ir ajustando. ¿Cómo me voy a dar cuenta que el torniquete es efectivo? Cuando el sangrado disminuye y ya deja de sangrar por la herida el paciente. Una vez que hago eso, lo fijo, digamos, a la barra y pongo el horario en el que le hice el torniquete. ¿Por qué es importante poner el horario? Porque a partir de las 5 horas ya hay un sufrimiento en los músculos. Entonces esto es un dato muy importante para que cuando llegue al servicio de emergencia de algún hospital y tomen contacto los médicos que le van a dar la atención definitiva al paciente, ellos sepan cuánto tiempo estuvo en hipoxia ese tejido. Ahora bien, el torniquete es indispensable y salva vidas y duele, pero por más que le duele al paciente, nosotros tenemos que prever o nuestro objetivo principal es que el paciente no se descompense. Así que no hay que aflojarlo porque va a seguir sangrando y empeoramos el cuadro. Hay que mantener bien comprimido, digamos, esa extremidad para disminuir el sangrado. Entonces, el torniquete es un dispositivo que detiene el flujo de la sangre. Si se lo aplica correctamente, el flujo de la sangre se va a detener y la pérdida limitada de sangre impedirá que el paciente ingrese en shock o se muera. Siempre le ha rodeado un halo de misterio y de suspicacia a la hora de utilizarlo, pero hay multitud de estudios actuales que evidencian su uso.
Las complicaciones son mínimas y en cualquier caso la relación riesgo-beneficio es indiscutible. Por lo tanto, el torniquete salva vidas. Los accidentes o ataques con arma blanca o cualquier accidente que implique una arteria nos va a hacer un sangrado que no vamos a poder controlar. La persona se nos puede desangrar en minutos. Por lo tanto, os voy a enseñar la técnica. Vamos a imaginar que tenemos un disparo de bala en esta zona de aquí. La persona se está desangrando. 3 dedos por encima, hay que poner el torniquete. Lo abrimos rápidamente, lo ponemos en la parte exterior, siempre intentar que no tenga ropa. Lo fijamos con el velcro y comenzamos a apretar hasta que la herida deje de sangrar. No os dejéis llevar por las quejas del paciente. Lo que tenemos que hacer es parar la hemorragia. Una vez parada la hemorragia, fijamos la varilla aquí y lo siguiente, cerramos el torniquete y ponemos la hora a la que se ha puesto. Los torniquetes ni se quitan ni se aflojan. Para el dolor deberíamos de poner analgesia. Bueno, pues esa es la técnica de cómo poner un torniquete. Bueno, ya hemos visto la técnica básica de colocar un torniquete, pero el problema es que no todos poseemos en nuestro botiquín un torniquete. Por lo tanto, lo que podemos hacer es un torniquete casero con tela, trapos, o sea, puede ser una manga de camisa larga, en la cual utilizo alguna rama y hago exactamente lo mismo. Hago girar, digamos, el palito entre lo que sería la tela y genero esa presión para disminuir el sangrado. Esto sería un torniquete casero. Bien, ahora, otro tipo de lesión en la cual yo tengo el paciente que está ahí en la calle, por ejemplo, yo sé que está la escena segura, tiene una herida, identifico si tiene o no tiene un riesgo de sangrado que compromete la vida del paciente, me pregunto si tengo o no tengo un equipo de primeros auxilios del trauma, en este caso si tengo un equipo de primeros auxilios en el trauma, veo dónde está la herida del mismo, en este caso puede ser la herida en la pierna o en el brazo, veo si tengo en mi maletín un torniquete, en este caso no tengo un torniquete y tampoco tengo para hacer un torniquete casero, o la herida no está en el brazo o en la pierna, sino en el cuello o en los hombros o en la ingle. Entonces acá no puedo aplicar, si es que lo tengo, un torniquete. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí? No. Hago con las gasas, realizo el empaquetamiento y aplico una presión continua. ¿Qué es eso? El empaquetamiento nosotros lo que buscamos es llegar a la profundidad de la herida y llegar a hacer compresión en el vaso sangrante, como ven en el dibujo de arriba. Lo que no se hace es una compresión sobre la herida, sino dentro de la misma, para llegar y alcanzar el vaso, como pueden observar acá en esta imagen. Hay gasas que ya vienen con sustancias que me ayudan a la coagulación, entonces ayudan a hacer ese tapón de fibrina para disminuir el sangrado, que son el Celorapid. Y la técnica es lo mismo, o sea, identifico la herida, coloco esto desde la profundidad, digamos, esta gasa que tiene estos compuestos y me permite hacer rápidamente el coágulo. Ahora vamos a observar en el video donde se lo explica. En primer lugar, me gustaría que repasáramos juntos algunos conceptos muy básicos. En primer lugar, es la zona de no torniquete. ¿Eso qué significa? Pues bueno, son unas zonas en las que, como la propia palabra indica, no podemos usar el torniquete, como son el cuello, las axilas, la ingle, el tórax o el abdomen. Otro concepto es el de empaquetamiento. No es más que rellenar de gasa o de venda el orificio hecho por la herida y así ejercer una fuerte presión y ayudar a la hemostasis. En el control de hemorragia por empaquetamiento se pueden usar agentes hemostáticos, que son unos productos que llevan la gasa o las vendas que ayudan a la rápida coagulación de la sangre.
Hay algunas marcas muy conocidas que os voy a poner aquí, pero bueno, la mayoría proceden del ambiente militar o de combate. Tenemos la gasa de combate de Quick Claw, tenemos la gasa Cheeto X Pro, que llevan Cheeto-San, Kaolin, y bueno, y el conocido Celox o Celox Rapid. También los podemos completar con un vendaje israelí. Me gustaría hacer una comparativa entre el control de sangrado con presión directa, el que hemos usado siempre, y el control con empaquetamiento. El tradicional se trataba de presionar encima de la herida. Esto, al no presionar en el punto de origen del sangrado, pues lo único que evitábamos es que no saliera la sangre al exterior, pero sigue sangrando, por lo tanto no vamos a parar la hemorragia. Pero el empaquetamiento, al meter gasa y venda y hacer una presión en el punto de origen, esto verdaderamente sí que es eficaz, así que es más eficaz el empaquetamiento que la presión directa. Ahora ya vamos con la técnica del empaquetamiento. La hemos dividido en 5 fases y vamos a ir viéndola poquito a poco. La primera fase, nos encontramos con una herida en un punto de no torniquete con un sangrado muy abundante. Lo primero que tenéis que hacer es exponer la herida, cortar y abrir para localizar dónde está la herida. No podéis presionar una herida que no veis. Segundo, localizar el punto de origen. Tenéis que ir quitando sangre para ver dónde está el punto de sangrado. Tercero, empaquetar. ¿Cómo se empaqueta? Cogemos una gasa, hacemos una bola y en el punto de origen que hemos localizado presionamos. Y ahora tiro de la gasa y presiono. Tiro de la gasa y presiono. Y otra vez, fijaros que siempre tengo una presión continua sobre el empaquetamiento. Meter los dedos profundo, sigo empaquetando, sigo empaquetando. Recordaros que esta es sin agente hemostático, sigo empaquetando y ya veo que está cediendo la hemorragia. Empujar sin miedo. Una vez está todo empaquetado, pues haría una presión de, si es sin agente hemostático, son 10 minutos y con agente hemostático son 3 minutos. Podéis completar el proceso con un vendaje fuerte alrededor de la herida. Esta sería la técnica del empaquetamiento. Bueno, una vez que vimos cómo se hace la técnica del empaquetamiento, que esta es muy fácil de aplicar, me gustaría ir cerrando los conceptos de que si yo veo algo, tengo que hacer algo. Si el paciente tiene una herida potencialmente mortal a nivel de las extremidades, que serían los brazos o las piernas, hago un torniquete, y en el caso de que no tenga para hacer un torniquete o la herida esté a nivel del cuello, en el tronco, en las axilas y en la ingle, hago un sistema de empaquetamiento. Acá es una ayuda a memoria en la cual nos está diciendo de que primero, ante nada, garantizo la seguridad del paciente, busco la hemorragia que puede comprometer la vida del paciente, veo si tengo mi equipo de primeros auxilios. Si no lo tengo, recuerden, utilizo un paño lo más limpio posible y hago una presión directa en la herida. Si tengo mi equipo de primeros auxilios, veo dónde está la herida, si en el brazo o en la pierna, utilizo un torniquete. Si en el cuello o en la ingle, hago el sistema de empaquetamiento. Si no tengo un sistema de torniquete para la pierna o el brazo, hago un empaquetamiento y aplico presión directa sobre el mismo. Con esto podemos salvar una vida. Entonces, volviendo a los objetivos de la clase, era aprender conceptos básicos sobre la identificación y el control de la hemorragia. Creo que llegamos a aprender los conceptos básicos sobre el shock hipovolémico. Hemos hablado sobre las heridas que comprometen la vida del paciente y hemos realizado las maniobras que pueden salvar la vida del mismo. Por lo tanto, creo que llegamos a cumplir los objetivos de la misma. ¿Y cuáles serían las conclusiones de la clase? Mientras más personas sepan controlar la hemorragia ante una lesión, mayor será la oportunidad de sobrevivencia para los lesionados. El ABC en control de hemorragia es un algoritmo fácil y práctico de aplicar. El torniquete salva vidas siempre y cuando se lo use adecuadamente. La técnica del empaquetamiento me sirve en las heridas localizadas en cuello, ingles y hombros. También puedo aplicarla en el caso de no tener torniquete.
Para ir despidiéndome, ustedes cualquier duda que tengan me pueden ubicar por el campus y preguntarme ahí. Espero que les haya sido útil esta clase y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.